Hola, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir nuevamente con nosotros esta entrevista a fondo hoy con quien es presidente de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional, el CORE, Roy Crichton, con quien vamos a conversar diversos temas justamente de lo que es el acontecer regional. ¿Cómo está, Roy? Gracias por estar con nosotros acá en esta entrevista a fondo. ¿Cómo estás, Bernardo? Un agrado y muchas gracias por la invitación. Bien, primero que todo, para que nuestros televidentes sepan, cuando hablamos de la Comisión de Inversiones del CORE, ¿de qué específicamente estamos conversando? Bueno, estamos hablando, el CORE se compone de varias comisiones. La Comisión de Inversiones, que es electa por mis pares, digamos, la presidencia, tiene que ver con el análisis y el comportamiento del gasto del gobierno regional y las propuestas y el debate que se hace con las propuestas que hace el intendente respecto a la fuente de financiamiento que nosotros tenemos directa, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Circular 33, y algunas otras inversiones como son los ISAR, que son las inversiones ministerial con asignación regional, que también tenemos que votarla. Entonces, en definitiva, lo que vemos nosotros son todos los proyectos de inversión de la región. Y no es menos porque la cantidad de recursos que se manejan, Roy, realmente, si hablamos solo del FNDR, Fondo Regional Nacional de Desarrollo, ¿no es cierto?, son miles y miles de millones de pesos. Aproximadamente 56.000 millones de pesos. ¿Más los otros fondos? Sí, mira, la verdad es que la región, por ser todavía, a esta altura, Chile un país extremadamente centralizado, nosotros somos el 6% del gasto. Es bueno que la gente lo sepa, el 6% del gasto. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno regional, en términos del aporte que nosotros hacemos para la pavimentación y construcción de escuelas, veredas, sedes vecinales, etcétera, somos el 6%. Solamente el MIMBU tiene 3 veces más presupuesto que nosotros en esta región. Claro. Entonces es importante. Entonces, no tenemos además decisión respecto a las políticas públicas de los ministerios que no se toman en la región, sino que se toman en Santiago, encerrados en 4 paredes, y nosotros con este pequeño pocito, que son 56.000 millones de pesos de inversión real, tratamos de descentralizar y que las provincias de la región tengan efectivamente solución a los problemas más inmediatos que tienen. ¿Y se ha logrado aquello de descentralizar, que es un tema que está muy en la palestra hoy? Desde la región sí, bastante, ¿no es cierto? Las provincias han tenido un protagonismo bastante sustantivo en términos de la representación que tienen a través de sus consejeros regionales, hoy electos por la ciudadanía, los alcaldes, concejales. Con todos ellos se produce una interacción bastante fluida respecto a sacar adelante algunas iniciativas de inversión que son importantes. Tenemos una crisis de sequía que hemos ido afrontando. Ayer traspasamos 1.200 millones de pesos a INDAP para efectivamente todos los microproyectos más importantes puedan ser solucionados desde el punto de vista de la dinámica que tiene INDAP, que es mucho más rápida que la nuestra. Entonces, sí, yo creo que había una descentralización en términos de representación, eso me tiene muy contento. Y con respecto a lo mismo, consejero regional, disculpe lo que le voy a decir, pero muchas veces había gente que ni siquiera los conocía, ni tenía idea de qué se trataba, qué es lo que hacían ustedes. Hoy han sido electos ya directamente. ¿Pero esta elección les ha cambiado en algo a ustedes dentro de lo que es su orgánica o todavía se siguen con algunos problemas? Mira, es complejo cambiar de una metodología a otra. Hay consejeros que efectivamente son muy trabajólicos, tienen mucho terreno, y otros que son más académicos. Y las ambas posturas son extremadamente respetables. Claro, perdón, y se lo pregunto por la responsabilidad que significa, Roy, el tener que administrar tantos recursos. No estamos hablando de una cantidad menor de dinero. Por eso yo cuando te hablaba, Bernardo, de la extremada centralización, tiene que ver con eso, con las responsabilidades y cómo tú al cargo electo democráticamente le asignas, aparte de la responsabilidad, le asignas un estatus inherente. Te quiero decir que los consejeros regionales ganan menos que los concejales. Sí, eso está claro. ¿No? ¿Podemos hablar de una cantidad más o menos para que sepa? 590.000 pesos. ¿Tienen que asistir a una cantidad X de sesiones o todos tienen los lunes comisiones, sesiones? Todos los lunes y los jueves, más el trabajo que haces en tu respectiva provincia representando, en mi caso, por ejemplo, 6 comunas, desde Santo Domingo hasta Algarrobo, porque tú tienes casi un distrito, ¿no es cierto?, una provincia. Entonces, si quieres hacer bien tu trabajo, en términos de representar a tus electores, no solamente tienes que tener reuniones con los alcaldes y concejales, sino que además estar compenetrado con la comunidad activa y desde ahí hacer que emerjan los proyectos desde la propia movimiento ciudadano, desde la propia comunidad, a través de la Junta de Vecinos, clubes deportivos, etcétera, o clubes de adulto mayor. Entonces te digo que la situación es compleja desde el punto de vista de que no están complementados debidamente las responsabilidades, el trabajo
con las remuneraciones. Nadie puede vivir de una dieta de core bajo ningún punto de vista. Entonces, también se hace complejo tener una actividad laboral con la actividad de consejero regional. Es complejo. Y considerando que esta región es una región grande en extensión, por ejemplo, usted bien lo dice, San Antonio, pero tenemos otros consejeros que son del Valle de la Concagua, donde es más directo llegar y menos tiempo desde Santiago hasta San Felipe de los Andes, que desde Valparaíso, donde está la sede del CORE, ¿no es cierto?, a dichas provincias. Tenemos ahí representantes de los Andes, San Felipe, pero también tenemos representantes de Isla Pascua. Además, claro. Tenemos dos mujeres representantes de Isla Pascua, tienen que viajar sin cobre en avión, por Dios. Entonces, ahí tenemos una complejidad, ¿no es cierto? Y esta para nada son baratos los viajes. No, son carísimos, son carísimos. Representar a la isla es carísimo. Y ahí efectivamente espero que con esta comisión de descentralización que hizo la presidenta Bachelet, donde nosotros tenemos dos integrantes que están participando muy activamente, consejero Manuel Millones y René Lúez, podamos ver la luz. Esto ya se hace realidad en los primeros días del próximo mes, Bernardo. Sí, ya vamos a trabajar. Perfecto. ¿Eso le parece? Me estoy adelantando, amigo mío. No, pero Discúlpame. me parece bien porque No, es bueno decirle a nuestros televidentes que vamos a conversar sobre ese tema. Perfecto. Porque hay una serie de medidas que se propusieron y que tienen que ver justamente con esto. Pero antes quiero preguntarle además por lo que estábamos conversando sobre lo que significa la administración de recursos. Y hay un fondo que es el 2%, ¿no es cierto?, de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, que ha estado cuestionado, producto del último caso de irregularidades en la Intendencia Regional y de corrupción en la Intendencia Regional. Y cambiaron las bases, ustedes como consejeros votaron, ¿no es cierto?, una nueva forma de postular. ¿En qué cambia ahora, en esta nueva edición, este nuevo llamado concurso, lo que había antes? Mira, las bases son mucho más restrictivas desde el punto de vista de los montos de asignación. Ya no se van a hacer proyectos de 40 millones de pesos a privados, lo que efectivamente era complejo desde el punto de vista de la fiscalización y del buen uso de los recursos. Eso se bajó a nada, a 1,5 millones, me parece, 1,8 millones. Siempre para privados. Para privados. Y lo que dice público también es bastante restrictivo, a pesar que son para las municipalidades. ¿Ya? Cuando hablamos de público es exclusivamente para las municipalidades. Entonces eso nos va a permitir tener una mayor posibilidad de fiscalización y además hacer un seguimiento a todos los dineros entregados a las organizaciones comunitarias. Yo lamento mucho esto, lo lamento porque efectivamente... ¿Se perdieron las confianzas con ustedes? Se perdió la confianza en la institucionalidad, que es mucho más peligroso desde el punto de vista de la defensa de la democracia. Porque cada vez que pasan este tipo de cosas la gente deja de creer un poco más, ¿ya? O un poco menos. Entonces, ahí tenemos un problema que tenemos que hoy día, lamentablemente, por algunos pocos, dar la muestra de la blancura. Sí. Y la muestra de la blancura termina siendo castigar a las instituciones que van a postular por un bien común. Como pasa en deporte, perdón, porque hay alguna molestia en la gente de deporte, porque tengo entendido de que el asunto de la asignación ya tiene que ver solo, postulación, si no me equivoco, a entidades que sean amateur. ¿Hay algo así en...? El problema de deporte, que es una interpretación que hizo la Contraloría General de la República, la cual yo no comparto, para ningún punto de vista, porque creo que la Contraloría muchas veces se equivoca mucho, dice que podrán postular solamente los clubes deportivos, no los clubes sociales y deportivos. Mira, por Dios. Exacto. Y los clubes deportivos, lo que tienen esa personalidad jurídica, son, ¿cuánto? ¿El 10%? ¿El 8%? Entonces, lo que va a pasar en deporte... Pero perdón, coloca apellido porque dice deporte amateur. Claro. Pero además deporte, no club deportivo, porque todos los clubes deportivos que tienen personalidad jurídica funcional, vale decir, acá en la municipalidad dice club deportivo y social, ¿no es cierto? O club atlético deportivo. Bueno, ¿cuál es el problema? Que no van a poder postular. Entonces, Bernardo, es una tontera restrictiva del órgano fiscalizador, acusando a un burócrata de leguleyo que ha interpretado la norma a su antojo y ha dejado en esta pasada a cientos de clubes deportivos que no van a poder postular y que van a postular para hacer un torneo de fútbol para nuestros niños de la región. Entonces, esas son las cosas, efectivamente, que están malas y que en vez de mejorarlas, las empeoramos, ¿no es cierto? Con esta sobreburocratización que tiene la Contraloría muchas veces. ¿Se ha pedido revisión de este tema? Sí, claro. Sí, claro, no hemos tenido respuesta. Espero que ya en el próximo año... ya no tiene ninguna posibilidad. No, las bases porque las postulaciones ya, ¿cuándo se vencen para este nuevo periodo? Entiendo que son 25 días más. Las bases están en el portal y con esta cosa no puede hacer nada. Pero yo me imagino la frustración que debe tener un dirigente deportivo, Bernardo, que está preparando, ¿no es cierto?, a una escuela de fútbol y no puede porque
porque dice, su personalidad jurídica acá dice social y deportivo. Oiga, Roy, cuando se por señala favor. de que justamente producto de esta investigación se habló de tema de cuoteo, de que ustedes como consejeros regionales tenían una cantidad del porcentaje, que el intendente tenía otra, ¿qué pasa ahora con eso? Porque sin duda aquí hay palabras, aquí también hay proyectos, usted bien lo dijo, tienen que visitar, ¿no es cierto?, sus provincias. ¿Qué pasa con eso ahora, con esa situación? Mira, se especuló mucho, hay bastantes inexactitudes que se han dado en los medios de prensa, porque uno lee y de repente casi te pones a reír porque las inexactitudes son hasta peligrosas. Pero efectivamente lo que se denunció fueron que habían cuotas asignadas ¿Mm? previamente, de que habían sectores políticos que tenían una mayor participación, etcétera, etcétera. Yo creo que por la naturaleza del llamado concurso es imposible que tú puedas tener cuotas. A menos que, Pero eso fíjate, existió, ¿era sí o no? ¿Ustedes Fíjate, como fíjate, CORES tenían esa fíjate, posibilidad? fíjate que es más curioso aún. Eso significa que me estafaron durante 5 años. Soy core, fui reelecto. Me estafaron durante 5 años, porque eso significa que, efectivamente, habían cores que tenían la posibilidad de poner, no sé, 200 millones de pesos en proyectos. Y había cores que tenían que, Claro. que dos. Entonces, no es que hubiese estado institucionalizado esta situación. Yo creo que aquí hubo una desprolijidad, aquí fallaron todos, ¿ah? ¿Sí? Fallaron los organismos de control. Fíjate que el 2% cultura, de deporte y de seguridad pública, tiene asignado un 3,5% de ese monto, que es harto, para contratar auditores. ¿Y antes lo tenía o no? Siempre lo ha tenido. Ya. ¿Y cuáles los auditores que habían contratado? 4 personas que no tenían ningún grado de experticia, ninguno, que tenían educación media, y no había ningún auditor. Bueno, ¿y eso se mejoró ahora en esta nueva etapa? Se contrataron auditores. Y eso nos tiene contentos, digamos. Se contrataron auditores sin cuteo político, sin dirección. No. Se contrataron auditores que van a hacer un seguimiento a esta situación. Ahora, yo creo, insisto, que las bases son extremadamente restrictivas, que aquí, por la situación de pérdidas de plata que hubo en este ítem, lamentablemente quien termina pagando al final es la comunidad. Y eso no, y eso es terrible. Yo lo quiero hacer como una autocrítica, lo quiero hacer como una situación compleja desde el punto de vista de los órganos normativos. Porque aquí cada vez que se pierde un peso de la administración pública debe tener la mayor severidad en términos de la sanción. Claro, porque por Pero ejemplo, tú no puedes castigar a la comunidad. claro, dentro de la investigación que lleva la Fiscalía y el proceso que se sigue, ya hay 3 personas que fueron como los principales imputados que ya tienen sentencia. Así es. Pero también se han ampliado, ¿no es cierto?, querellas a otras personas más que en su momento fueron consejeros regionales, que ahora están en otros cargos, que fueron parte del consejo y eso está en investigación. Entonces, esta situación no se contrapone y a usted no les causa quizás algún resquemor por parte de la comunidad cuando van y tienen que plantear que hay otras nuevas políticas, que es más restrictivo, que la cosa no va a ser igual antes cuando le dicen que todavía se está investigando. Sí, claro, mira, Bernardo, yo tengo por cultura, los lunes y los jueves vengo al gobierno regional. Yo represento a la provincia de San Antonio, está en comuna. Yo, los demás días de la semana hago mucho terreno. Cuando me enfrento a la comunidad, hoy día a las 5 de la tarde voy a estar con el sector de las dunas, San Antonio, que es un sector bastante popular. Y la reunión precisamente es para esto. Cuando me enfrento a la comunidad les digo la verdad, ¿no? Y la verdad completa. Claro, Aquí hubo una denuncia, exacto. aquí hubo gente que falsificó temas, aquí hubo gente que sacó plata de donde no debía sacar, que era plata para los cabros chicos, era plata para comprar equipos deportivos, plata para hacerle a la cultura, qué sé yo. Y lo lamentamos mucho. ¿Ya? Pero esto no significa que vamos a parar el tema. Porque en Chile pasan las cosas más curiosas del mundo, ¿no es cierto? Ponce Lerú, caso Cascada, ¿no es cierto? Nos friegan a todos los chilenos con nuestras AFP y los gallos están tomando café hoy día y tomando whisky en la noche y nadie les va a hacer nada y no van a estar ni un día presos. Ni uno. Ni uno. Es el país que nosotros tenemos. Perdón, esa más que el país, esas son las normativas, las leyes que existen actualmente, porque hay cierto tipo de delitos, ¿no es cierto?, que muchas veces los que se les llama de cuello y corbata, que tienen penas que no son Lo que pasa, carcelarias y otros... Bernardo, lo que pasa es que los poderosos de este país son impunes. Se manejan la impunidad. Y los poderosos de este país son los mismos poderosos del tiempo de la corona hasta la fecha. Y eso la gente lo sabe. Y eso es lo que da mucha rabia. Mira, yo te voy a decir una cosa.
Yo lamento profundamente el caso de Enrique Kinsteiner, que siendo un destacado militante de Renovación Nacional, fundador de Renovación Nacional, una persona de una familia muy respetable de Viña, haya pasado por esto. Yo lo lamento profundamente porque lo conocí, no mucho, pero lo conocí ahí en el ejercicio, cuando Raúl Celis se lo lleva como jefe de gabinete. Y la decencia de Enrique Kinsteiner, yo, mira, te quiero decir con mucha franqueza, porque todo el mundo evita hablar de estos temas, ¿no es cierto? Sí. Y lo más fácil aquí es golpearle al que está caído. Pero yo te quiero decir una cosa. Yo creo que Enrique Kinsteiner no se dejó ni un peso de su bolsillo. Yo creo que hubo fuerzas oscuras que están en el manto de impunidad que le dijeron saca plata para las campañas políticas. Claro, que es una línea investigativa que se sigue y que a lo Y que va a mejor... terminar en nada. Claro, y que a lo mejor también va a tocar, ¿no es cierto?, Va a en este terminar en caso, nada. a gente de la nueva mayoría Si los que se está poderosos no- investigando. O sea, Pero qué bueno es que esto es transversal, o No, sea, sí, así mira- como se pide que el tema sea transversal en otros aspectos, esto es transversal. Entonces, por eso yo le hago la pregunta, consejero, porque sin duda hoy día ustedes están con ese manto de duda sobre sus cabezas, porque se han tratado de arreglar los sistemas, ¿no es cierto?, el tema de la fiscalización, el tema de los controles, pero hoy día, como bien usted lo señala hace poco, antes de ir a explicar cómo es la relación, cómo deben postular, las organizaciones tienen que explicarle este otro tipo porque está esa duda en la comunidad. Sí, y es parte del ejercicio, ¿no es cierto? Es parte del ejercicio. A mí no me complica. A mí no me complica porque forma parte de la cosa cotidiana, la cosa humana, ¿no es cierto? Pasan las familias de 3 componentes. Exacto. ¿Me entendés? Pero aquí uno tiene que ponerse colorado una vez y decir, sí, efectivamente aquí hubo culpables, están sancionados, como tú bien lo decías en la introducción del programa, y ellos pagarán. Pero lo que no se puede detener es la inversión pública. Y la inversión pública tiene que ver con pequeños montos asignados a escuelas de fútbol, a clubes deportivos como el Norris, como clubes deportivos pobres, pero con estos plata les sirve mucho para desarrollar su actividad y para captar más cabros chicos. ¿Y esto detuvo la inversión pública en la región? Pero sin lugar a duda. Pero sin lugar a duda. Y hay casos miedos escénicos. Imagínate que el Consejo de Defensa del Estado, Bernardo, mandó más de 600 cartas amenazando a los dirigentes deportivos y culturales. Muchos de ellos que tienen escaso conocimiento, amenazando lo que con penas de cárcel porque no habían rendido un proyecto de 600 lucas hace 5 años. Ahora, ese es otro tema importante, consejero, porque muchas Fíjate que veces... pasaste al otro polo y al final terminaste castigando. Exacto, es que, claro, pero hay otro tema importante ahí también, porque creo que está establecido ahora en esta nueva modalidad, porque muchas veces postulan las instituciones y después tienen que justificar los gastos, tienen que entregar informes y no están preparadas las personas que son parte de ella como para poder realizar esos informes, para entregar, y ahí es donde viene la rendición de cuentas muchas veces, las rendiciones finales, donde se producen también problemas. Porque Fíjate que yo siempre fui partidario de pasar todos los fondos al municipio. ¿No es cierto? Que las municipalidades concursaran representando a los vecinos. Y eso se ha acabado todo. Claro, porque muchos proyectos, ¿no es cierto?, como bien usted decía, que tienen problemas en la presentación de las rendiciones y que tiene que ver y tiene que ver muchas veces con que no se han hecho bien los procedimientos, los trámites que tenían que hacerse una vez que se gastaron los dineros. Un tema X, por ejemplo, usted postuló un proyecto X para comprar tal cosa y fue a la tienda o a la multitienda donde la iba a comprar y resulta que le dijeron, no sé, pero no se lleve esto, llévese este otro producto que es igual, pero le regalamos tal cosa, como anexa. Un computador, una impresora. Y después cuando había que rendir el asunto, resulta que estaba la impresora, pero la impresora no era parte del proyecto. O sea, son pequeñas cosas increíbles, pero que se dan y que muchas veces complican después las rendiciones finales. Sí, claro, sí, claro. Ahora, ¿se establece algún sistema como para poder ayudar justamente a las organizaciones, poder que ellos tengan las herramientas para poder... Muy poco marginal, porque además curiosamente no tenéis la plata para pagarle a los profesionales que hagan esa labor. Entonces, es una situación compleja. ¿Por qué yo decía traspasemos a los municipios? Y que los municipios representaran a los clubes. O sea, la plata llegara igual a los clubes, pero administrada por el municipio, porque tenéis 6, 8 y 10 concejales que van a estar fiscalizando. Porque la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades tiene una norma que le establece regulaciones mucho más estrictas de las que nosotros podemos llegar a tener por la normativa interna, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una Ley Orgánica Constitucional que también nos rige. Entonces, es mucho más sano que el municipio represente a los clubes de su respectiva comuna. Porque cuando se habla del empoderamiento, ¿no es cierto?, de la gente, también es importante eso, y sobre todo con las instituciones.
Porque Claro. muchas instituciones se quejan que no tienen esa herramienta. Y fíjate que ya en el concurso pasado hubo como 6 municipios que quedaron abajo de las postulaciones porque sus ingenieros comerciales de la Secretaría Comunal de Planificación no supieron hacer un proyecto en la fase. Además. Imagínate ahora, ¿qué le voy a pedir yo a mi amigo, ¿no es cierto?, del Club Deportivo Manzanar, ¿ah? En el sector rural, que postule cuando le voy a pasar un documento, el señor me haga quedar mirando y me dice, pero por favor. Entonces, yo creo que, insisto, con este fraude terminamos castigando a los más débiles y a los que son usuarios del sistema. Y eso me parece condenable desde el punto de vista de la normalización del sistema. Sin duda que la conversación lleva hasta este tema y Sí, tenemos claro. que tratarlo, pero vamos, nos quedan pocos minutos y preguntita rápida porque hablábamos, la presidenta en abril, ¿no es cierto?, conformó una comisión, la Comisión Asesora Presidencial de la Descentralización y Regionalización, que hace pocos días tuvo su última sesión, 3 días acá en Valparaíso. Varios consejeros, el 70% de ellos son representantes de región y como bien usted lo decía, de nuestra región hay varios. Y entre algunas de las propuestas que ellos tienen es la siguiente, elección directa de intendente. ¿Qué le parece? A mí me parece que todas las autoridades que cambien de la nominación a las elecciones democráticas, me parece maravilloso, porque eso significa sanear de una buena vez, ¿no es cierto?, las imposiciones o los claustros de nominaciones de cargos que muchas veces tienen una relevancia sustantiva, por ejemplo, en la región, y que no tienen sentido de pertenencia con la comunidad, ¿ya? Aquí, lamentablemente, la figura del intendente tiene una dualidad o una bipolaridad respecto a los sentidos de pertenencia. Por un lado lo pone el presidente de la República como hombre de su confianza, y por otro lado representa a la región. Pero en este caso, consejero, al mismo tiempo que se propone la elección directa de intendente, hay una figura que es el delegado del gobierno nacional, que va a ser la persona que va a cumplir desde el punto de vista, lo que hace hoy día el intendente, ¿no es cierto?, de interior. ¿No se puede dar una dualidad con esto, con esta situación? O sea, no va a estar la región entre dos. Pero es lógico que va a pasar. ¿Y eso no es peligroso para la al región? contrario. No, tenemos que madurar. Chile es un país maduro, estamos todos preparados para asumir este tipo de cosas. Lo que en Argentina forma parte, Argentina es un país federal, pero forma parte de su esencia. Nosotros tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, hacia democratizar todas las instancias que sea necesario. La figura del gobernador es una figura que viene de la colonia, que nadie sabe lo que hace un gobernador. Si tú paras a cualquier gente en la calle y dices, oye, ¿qué hace tu gobernador? Primero, no lo conocen, y segundo, nadie sabe. ¿No es cierto? Porque tiene tan pocas atribuciones desde el punto de vista real en representación del territorio, a pesar de ser nominado directamente por el presidente de la República, que sigue siendo una figura un poco en abstracto, digamos, desde el punto de vista de la fuerza que tiene para representar un determinado territorio. Entonces yo creo que, para terminar, todo lo que sea democratizar y que cuente con el empoderamiento ciudadano, creo que es más sano. Porque cada 4 años tú vayas a ver y vaya a poder examinar la ciudadanía si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal. Perfecto. Y sacarlo. Sigamos con esto rapidito. Ley de rentas regionales, muy parecido a las municipales, que se espera también potenciar, pero esta ley de rentas regionales, entre las que, por ejemplo, se estipula de que la ganancia de los puertos queden en mayor cantidad en las ciudades puertos, como es San Antonio y Valparaíso en este caso. Así es, me parece una buena iniciativa. Yo no sé si la DIPRES o Hacienda estarán muy contentos con esto. Tengo mis dudas respecto al debate real que se va a dar en el Senado, sobre Estas todo son en el propuestas, Senado. sí. Estas son propuestas que el Ejecutivo, y eso me parece muy bien, que la Presidenta la hace propia, ¿no es cierto?, hacen un proyecto de ley que lo van a mandar próximamente. Tengo mis dudas, yo encuentro que suena maravillosa porque eso es descentralización real. Descentralización no es dejarte solo sin plata. No, Es decir, porque esto significa también tener recursos frescos para hacer crecer la región. Con esta región, querido amigo. Tenemos poder con esta región, tenemos Además, minería en esta región. Ese otro, puertos en esta una región. especie de royalty minero también tiene que ver con los puertos, con el tema minero. Así es. Por último, voto programático, la institución de plebiscito y referéndum revocatorio a mandato de las autoridades. Y que hay una cantidad de periodos, 2, tengo entendido, para alcaldes, para CORE, en el caso de usted, que sea en este caso la comunidad la que se haga las propuestas. Y si está de acuerdo o no está de acuerdo con cómo va la marcha de las autoridades que tiene. Yo creo que esas iniciativas son buenísimas, tienen que ver con otras localidades, ¿no es cierto?, con otros países de la región. ¿Pero se podrá dar acá en Chile? Con alguna experiencia europea. Yo creo que hay que ir paso a paso, hay que ser prudente, desde el punto de vista de ir acostumbrando a la gente de los pasos paso a paso, digamos. Y ahí, a pesar del tremendo trabajo, yo te lo quiero decir y aprovechando tu programa, perdóname la patudez,
pero creo que Manuel Millones y René Lues lo han hecho espectacular representando a la región. Nosotros nos quedamos con la presidencia nacional de los CORES de Chile, con Sandra Miranda, ¿no es cierto?, la presidenta de los CORES. Además, primera mujer presidenta. Primera mujer, CORE. y me parece extraordinario. Entonces, pero creo que aquí hay temas fundamentales que son la regionalización en términos real, la elaboración de las políticas públicas desde la región, traspaso. Bernardo, por favor, traspaso. Todos los servicios que tienen que También ver. se establece un traspaso de algunos servicios. Eso es fundamental. Así que, muy bien, yo sé que estamos terminando. Ayer hice una denuncia importante, que voy a aprovechar tu programa. Faltan más de 7.000 millones de pesos solamente en el campamento Manuel Busto. En Viña del Mar. Solamente el campamento Manuel Busto. Y esto habla de la falta de rigurosidad técnica, habla de la falta de profesionalismo y habla del aprovechamiento político de algunas autoridades por sacar rápidamente este convenio de programación adelante, dejando y dándole la espalda a los vecinos. Me da vergüenza que los lunes y los jueves están los representantes de los campamentos sin tener una respuesta. Llevamos, ¿cuántos? 5 meses, amigo mío, no se ha hecho nada. Bueno, consejero regional Roy Caito, muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta entrevista a fondo. Sin duda quedan muchos temas, pero así es. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y así es este consejero regional, presidente de la Comisión de Inversiones del CORE, con quien hemos conversado justamente de esto, de lo que él hace en esta institución como es el Consejo Regional. Que esté muy bien usted y su familia.